Buenas, soy el doctor Herbert Stern Díaz, oftalmólogo, director de la Clínica Oftalmológica de Santo Domingo. Bienvenidos a este podcast Vamos a Ver, un espacio diseñado para hablar de salud, sobre todo de salud visual, pero de todos los temas humanos e importantes en este mundo tan caótico y tecnológico en que vivimos. Hoy tenemos un episodio con un invitado de gran lujo, yo diría que extraordinario, porque es una persona que ha logrado descollar en tres áreas muy diferentes del quehacer humano. Es un político, porque está muy interesado en la vida política, es un deportista de élite y es un médico extraordinario. Y para mí es un gran privilegio, aparte de que lo considero un amigo, es una persona que admiro y respeto muchísimo, que es el doctor José Joaquín Puello Herrera. Muy buenas, bienvenido. Gracias, Herbert, por esa. Una presentación muy original. Me gusta. Sí, porque cada una de las etapas de mi vida es como los compartimientos estancos de un submarino. Sí, sí. Yo doy vuelta a la página. Es un gran consejo para los jóvenes que me están viendo. Cuando usted termina algo, una etapa, ciérrela y comience una nueva. Hasta el final de sus días. No se retiren, señores. Claro, en eso estamos totalmente de acuerdo. Vamos a comenzar por el principio. Sí. Tú naciste o te nacieron, como decía el profesor Sánchez Salorio, en San Juan de la Maguana. Sí, de padres sanjuaneros. Obviamente en mi familia hay dos ramas, en mi familia materna-paterna. Una parte es puramente dominicana, que es la de los Puellos, y los Puellos Rodríguez, pues esas son las dos ramas mías, ¿no? Y la otra es árabe, libanesa. Mamá era hija de libaneses. Herrera. Sí, no era Herrera realmente, el apellido lo cambiaron. Se adaptó. Realmente era Nayar Haddad. Y cuando mi abuelo entró por Haití, llegaron todos por Puerto Príncipe. Claro, con pasaporte turco. Por eso le decían turcos. Exactamente. Entonces cambiaron Herrera para hacerlo más fácil. Ahí cursé mi primera infancia, agradabilísima. La recuerdo con mucho cariño. Muchos niños tienen como traumas en la primera infancia. Yo no, Herbert. Mi infancia fue una infancia feliz en un pueblo. La infancia de los pueblos, todos los amigos míos que la vivieron, dicen que es una maravilla. Diferente. Te acostabas a las 9 de la noche. Bueno, no había luz, era una planta eléctrica en San Juan cuando eso, que apagaban a las 9 de la noche. Y lo último que hacíamos, qué interesante esto, era una carrera alrededor de la cuadra, los muchachos, a ver quién ganaba. Durante el día era escuela en la mañana. Pero ya a partir del mediodía, inmediatamente uno comía y era al río. Yo debo haberme bañado, Herbert, en el río, un río cerca de San Juan, se llama el Donao, existe todavía. No sé, qué sé yo. ¿Cualquier cantidad? 3,000 veces. Y me debo haber comido más o menos, eso sí lo he calculado, como 1,5 toneladas de mango. Eso sí me Maroteado. O sea, nada de comprado. Por eso que no como mango. No me digas ya, comiste tu cantidad de mango. Todo, para toda la vida. Luego de eso, ¿tú haces la escuela también en San Juan o te vas ya? No, itinerante. Por algo que ocurría en esa época, la gente no lo sabe o no lo percibe así. En la dictadura, papá y mamá eran maestros. Sí. Trujillo nunca dejó un maestro más de 6 meses en un pueblo, porque era parte de la inteligencia. Claro, para que no hiciera vínculos. Exactamente. Claro, porque era una figura muy respetada el maestro. Claro, para que no se les ocurriera empezar a criticar al gobierno. Eran vamos a decir, el tope de la inteligencia en los pueblos. Y así, Herbert, yo visité, lo voy a decir rápidamente, Jimaní, Duvergé, Barahona, La Descubierta, Salcedo, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Santo Domingo, San Cristóbal, viajando con mis padres. Wow. Una gran experiencia, la verdad que sí, una gran experiencia. Puerto Plata. Sí. Puerto Plata. Qué bien. Hablamos antes de comenzar a grabar que estás en un momento que eres una vedette. Estás en todos los escenarios, de repente el pueblo dominicano se ha enterado de que existe el doctor Puello. Sí, yo creo que el término, como ahora tenemos estas palabras de género tan curiosas, debería ser como vedeto. O influencer Pero claro, los que hemos estudiado tu vida y admiramos todos tus pasos, ¿en qué momento
tú comenzaste a desarrollar la sensibilidad social que yo pienso que tienes? Con mis padres, realmente es una conducta aprendida. Mis padres eran así hasta el final de sus vidas. Mi madre hizo cosas que nos enteramos después que ella murió, igual que mi padre. Mira, Herbert, mamá mantuvo durante no sé qué cantidad de años, parcialmente, a unas monjitas de clausura que están entre San Juan de la Maguana y Las Matas. Hay un convento de clausura. Mamá nunca se lo dijo a nadie. No, lo supimos antes de que ella muriera, porque cuando vino la Madre Teresa a Santo Domingo, lo que ella pidió, lo primero que pidió, era ir del aeropuerto a mi casa en San Juan a ver a mamá. No me digas. Así fue, una historia interesante. Claro. Y la Madre Teresa, pues, ella sabía lo que mamá había hecho toda su vida con esas monjitas. Y papá era igual. Entonces, para los padres que nos están viendo, la conducta aprendida es importante para este órgano tan importante que es el cerebro. Enseñar cosas, valores morales a los niños. Claro. Desde el primer momento de la niñez es importante. Y el otro tema, que es un tema que me dio muchísima vergüenza, yo tendría unos 5 años, iba por la calle y vi 5 centavos. 5 centavos para el año 1944. Era un dineral. Con eso te entraba al cine. Sí. Y yo vi 5 centavos en la calle y lo fui a recoger. Mi padre, que nunca me pegó, fue la única vez que me pegó. Me pegó un fuerte manotazo en el cuello y me dijo que dejara esos 5 centavos porque eso no era mío. Mira, Herbert, yo lo cuento y la gente puede decir que es un gesto de exalzar la figura de mi padre. No, es que los niños recuerdan. Claro. Eso no es suyo. Y aprenden. Sí, eso no es suyo. Una frase que dicha así a la ligera no significa nada, pero para un niño, ¿no?, que empieza realmente a introducirse en los misterios del lenguaje y el cerebro empieza a captar los estímulos que están llegando, eso no es suyo. Claro, ya se te queda. Una lección. Esa es la famosa plasticidad cerebral. Exactamente. O neuronal. Sí. Porque no creo que podamos evitar hablar pero un poquito más adelante. Tenemos que hablar del cerebro, pero yo quiero hablar un poquito de la política y tu interés yo creo que personas como tú ven la política como una manera de mejorar la vida de los dominicanos, porque es la sensibilidad que te lleva a hacer todo. ¿Qué papel juega un político en este siglo XXI en que los valores están tan dispersos, tan difíciles? ¿Qué puede hacer un político? ¿Cuál sería tu recomendación para los que quieren hacer política? El político es un servidor del pueblo. Esa es una frase manida, se ha utilizado mucho. Mil veces, inclusive hay eslogan. Hay partidos que tienen sobre la política y el pueblo. Pero eso va mucho más allá. Yo creo que la política está colocada muy internamente en el DNA de nosotros, del ADN de nosotros los seres humanos. Y el hecho de servir debe ser la meta de nosotros. Mira, Herbert, Dios me ha permitido viajar prácticamente por todo el globo terráqueo. Yo he viajado desde Sudáfrica hasta Australia, de Nueva Guinea hasta Beijing, etcétera. Y he encontrado en mi vida un común denominador. No hay un solo país, una sola nación, una sola comunidad que haya progresado si sus ciudadanos no se involucran en el desarrollo de su propia comunidad. Claro. Entonces, esa es la política. La política es ayudar, es tú saber que tú eres parte de una gran comunidad que tiene que ofrecer su servicio, el que sea. El que sea, claro. No todo el mundo da para todo. Claro, exacto. Sí, sí. Y unos son bomberos, otros son policías, otros son médicos, otros son constructores, campesinos, etcétera. Y todo es valioso. Y todo es valioso. Y el segundo tema que tiene que ver con esto, en la política uno debe hacer siempre lo correcto. Y los ejemplos sobran. Y nosotros vemos como gente que se engancha, no me gusta mucho esa palabra, pero gente que entra a la política con otras miras. Claro. Que no son, pero pasa en todas las profesiones. Sí, exactamente, que no es realmente lo que la política significa. Pero la política es dura.
Mi etapa política está dividida en dos partes, con un intervalo bastante largo. Mi primera etapa fue dentro de la clandestinidad durante el Trujillato. Claro. Para nosotros, para el 1959, todos los jóvenes universitarios dominicanos, por decirlo así de manera muy rápida, éramos fidelistas. Todos. A nosotros nos impresionó tanto la victoria de Fidel que todos creíamos que la revolución era la única respuesta al estado de cosas que teníamos nosotros aquí en el país. Entonces yo entré en esa corriente. Obviamente puedo decir, yo pertenecía a una célula de don Severo Cabral. Estuve en su casa la noche que el servicio secreto se lo llevó de su casa a la 40. Yo tuve que saltar por detrás hasta la calle Espaillat. Entonces entré a la política, pero con el sentido de que la dictadura para nosotros era un mazo que nos daba todos los días. Y los jóvenes de aquella época lo sentíamos en cosas como esta. Y quiero que no se rían. En la escuela nos mandaban a hacer un escrito sobre Cervantes. Entonces Cervantes, el gran escritor, lo que escribió, cómo lo escribió, el Quijote, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final había que decir naturalmente, Cervantes en alguna manera tuvo que ver con el generalísimo Trujillo, que sigue las mismas pautas como escritor de Cervantes. Siempre teníamos que, en la escuela, teníamos necesariamente que mencionar al generalísimo y padre de la patria, benefactor de la patria y de la iglesia, Trujillo. Y eso a los jóvenes de aquella época, a nosotros nos molestaba. En las casas de aquella época, obviamente quien jugaba el papel más importante era el padre. Sí. Entonces, tu papá era quien te decía, no es así. Eso no es así. Nosotros estamos viviendo en una burbuja que no es la real. Y eso pasaba. O sea, los padres podían atreverse a eso en la casa. Te digo atreverse porque mucha gente tenía miedo hasta del personal que estaba en la casa. O sea, la gente tenía miedo de hablar. Sí, pero era muy interno. Por ejemplo, en la época de Trujillo habría que tener dos placas en la sala. Una decía Dios y Trujillo. Sí. Había que comprarla. Y la otra decía, en esta casa, Trujillo es el jefe. Cada una costaba 5 pesos. Un maestro ganaba 25 pesos. ¿Cómo compraba eso? Había que comprarlo. Era obligatorio. Sí, porque alguien iba a la casa y no lo veía y decía que era antitrujillista. Entonces yo desde muy temprano en mi edad, ya en mi primera adolescencia, yo oía a mi padre diciéndome que lo que estábamos viviendo no era lo que realmente le convenía a esta nación. Y así fue como yo pasé mi primera infancia, por así decirlo, viajando y oyendo las cosas que mi padre me decía sobre la situación política. Interesante. ¿Y la segunda etapa política ya moderna? Bueno, la moderna fue un hecho coyuntural con Miguel Vargas Maldonado. Sí. ¿Qué pasó, Herbert? Bueno, habían pasado 2003, los Juegos Panamericanos. Yo estuve con Miguel Vargas. Después que el presidente Fernández ya acepta la sede de los Juegos Panamericanos del 2003, viene Hipólito Mejía, mi gran amigo de toda la vida, y Miguel Vargas es su ministro de Obras Públicas. Sí. Entonces tenía que trabajar con él. Y trabajamos intensamente, sobre todo en la cuestión de las instalaciones. Acorto esto un poquito. Yo estaba en mi consultorio, serían las 3:30 de la tarde, y Miguel me llamó y me dijo que a las 5 él tenía que inscribir, era el plazo último para inscribir un vicepresidente, un candidato a la vicepresidencia. Que si yo me atrevía a aceptarlo, pero son las 3:30, yo ni lo había pensado. Claro. Digo, bueno, yo no tengo más nadie, o eres tú, después yo te cambio o algo lo que sea, pero te voy a poner tu nombre. Esa es la historia real. Pero volviendo atrás, como 2 años antes, en una reunión allá en Obras Públicas, Miguel Vargas me dijo, estoy pensando quedarme bien en la política y ser candidato presidencial. Si yo soy candidato presidencial, ¿tú me ayudarías? Obviamente que hay un tema de interés. Claro. Yo quería que él hiciera las obras
Y como somos los dominicanos de simpáticos. Sí. De sabroso. De sabroso. Yo le dije, claro, Miguel, yo te voy a apoyar. Me tomó la palabra. ¿Fue una mala experiencia? No. ¿Yo la volvería a repetir? No. Pero ya como experiencia estuvo bueno. Se aprende. Sí, aprendí cuál era la verdadera necesidad de este país, aunque sí lo sabía desde los hospitales, pero ya viajar por todo el país y ver las necesidades de la gente. Y yo he dicho muchas veces, Herbert, retrotrayendo mi memoria, que el gesto que yo más vi durante la campaña como vicepresidente no fue el gesto de los dedos o de la victoria, no. El gesto que yo vi de la gente era poniéndose la mano en el abdomen y frotándose el abdomen. Tenían hambre. Claro. El gesto del hambre. Entonces a mí eso me impresionó muchísimo. Es verdad que este es un país que tiene grandes necesidades, sobre todo en mi región, en el sur más profundo, la parte más profunda del suroeste del país, del sureste del país. Sí. Ese frotarse el vientre, ¿no? Sí. Como diciéndole a uno, dame comida. Claro. Y a mí eso me impresionó sobremanera. Sí, nosotros los médicos, eso yo creo que lo entendemos porque vivimos realidades diferentes, una consulta privada, a un hospital público. O sea, tú ves que hay muchas realidades, que lo que te dicen tal tratamiento es bueno, no significa que sea que lo pueda todo el mundo tener. O sea, hay realidades diferentes en un país. Sí, la realidad de los hospitales públicos, aunque hemos mejorado, hay que decirlo, hemos mejorado, eso no hay ninguna duda, en la infraestructura y hemos mejorado muchísimo en el nivel médico. Sí. Mire, mis queridos amigos, los médicos dominicanos, por no decirlo todo, pero una gran mayoría están muy bien preparados. Sí. Realmente ha habido un cambio excepcional. Todos los especialistas que han pasado por este espacio, y les pregunto, todos me dicen que nosotros estamos al mejor nivel posible, como medicina, en oftalmología, en gastro, en endocrinología, neurocirugía, vamos a hablar de eso. Cardiología, hematología, claro que sí. Nosotros hemos mejorado muchísimo en el nivel, en la infraestructura humana, pero obviamente los que trabajamos en hospitales públicos, en comunidades transurbanas, nosotros sabemos que hay todavía una gran precariedad, eso lo sabemos. Alguien decía con muchísima razón que lo peor que le puede pasar a uno es administrar la pobreza. Qué frase tan dura. Sí, muy dura. Sí, entonces estás acorralado. Este es un país pequeño, los recursos no son muchos, los presidentes pasan muchísimo trabajo para poder equilibrar el presupuesto de la nación. Pero hay dos temas, Herbert, que son incontrovertibles. Los dos, por así decirlo, derechos fundamentales de nosotros los dominicanos están claros. ¿Cuál es el primero? El derecho a la vida. Sí. ¿Y a la salud? Sí, a la salud. Es que no hay otro. Claro. Ese es el primero. Si usted no nace, ya usted no es nadie. Pero si usted nace y no se desarrolla, usted no es nadie. Claro. Si usted no se cura, usted no es nadie. Entonces, el primer derecho, el más fundamental de los dominicanos es el de la salud. Y el segundo, la educación. Claro. Aparte de ahí, ya lo demás, no es que sobre, pero ninguna nación puede desarrollarse si esos dos derechos no se garantizan a cabalidad. Y el deporte, porque tú has sido dirigente del Comité Olímpico Internacional, o sea, ¿qué papel juega el deporte en tu vida y en qué estado está el deporte? Yo veo mucho y me interesa mucho la asociación público-privada. Sí. Yo creo que debe haber una responsabilidad del sector privado, del que tiene, para ayudar a desarrollar, no a dar, no dar recursos, pero sí ayudar al desarrollo, por ejemplo, del deporte. Mira, yo te contesto con una experiencia que yo tuve en Nairobi. Yo fui siendo presidente del Comité Olímpico, invitó a las Naciones Unidas a una gran concentración en aquella época, 180 países, que fuéramos a hablar, dirigentes deportivos, fuéramos a hablar sobre el deporte. La conclusión, Herbert, que el 3% del presupuesto de una nación debería ir destinado al deporte. Wow. Porque ellos entendieron, en esa gran conferencia, hubo grandes conferencistas del mundo entero, ¿no? Ellos entendieron que hay un trípode esencial para la juventud en nuestros países, que es salud, educación y la tercera pata es el deporte.
Yo que he estado toda mi vida en el deporte, he visto el desarrollo de los deportistas. Sí. Desarrollos buenos, medianos y algunos malos. Claro. Pero al fin y al cabo, desarrollos. El deporte cuando se hace un metaanálisis de lo que el deporte te deja, usted no se puede imaginar. Voy a poner un ejemplo, nada más un solo ejemplo. Escúcheme que me tome yo como ejemplo. Yo he sido marinero toda la vida. Bueno, cuando usted sale a alta mar y usted se acuesta de noche, el amigo suyo que está en el timón y usted está durmiendo, tiene tu vida en sus manos. Sí, señor. Tiene tu vida en sus manos. Entonces el deporte hace que tú hagas un clic. O sea, tú haces una comunión, una simbiosis, por decirlo así, con el compañero tuyo del deporte. Por eso es que el deporte de conjunto es tan importante, porque el niño que practica deporte aprende, sabe que hay algo que luego él va a tener que enfrentar en la sociedad. Nadie se puede desarrollar solo. Claro. Tú no puedes ser el repartidor, el escolta, como el box bunny vivo de un equipo de baloncesto. Claro. Bueno, entonces el niño aprende por ósmosis, por así decirlo, aprende que tiene que apoyarse en alguien más para él poder descollar. Bueno, en el deporte individual, psicológicamente las cosas cambian, porque entonces una interiorización de su personalidad. Y una disciplina. No, bueno, disciplina, preparación, eso. Claro. Pero, ¿qué piensa el tenista? Y esto lo digo yo porque se lo he preguntado a cientos de jóvenes. O el tirador. ¿Qué piensa cuando ellos están en la competencia? Que la competencia es contra ellos. Ajá. Es contra ellos mismos que están compitiendo. No contra el otro. No, porque todo lo que ellos hagan, pueden perder o ganar, pero si pierden es por él. Claro, no tiene que echarle la culpa. Tiene que echarle la culpa. Claro. ¿Qué significa eso en términos psicológicos? Que entonces esos deportistas adquieren un nivel de interiorización psicológica importante y saben a sus límites, hasta dónde pueden llegar, etcétera, etcétera. Yo a veces me sotorrío un poco con las cosas que veo. Hay un barquito muy pequeño que se llama Optimist, un barquito muy pequeñito que se le da a navegar a los niños entre los 5 y los 8 años. Sí. Y esos niños salen un poquito más afuera, pero cuando ellos salen con su pequeña velita, ellos solo en el bote, tienen que regresar. Y ellos saben que es por ellos. Claro. Tienen que saber dónde está el viento, las olas, cómo están. Entonces eso le da una fortaleza interna al joven que practica deportes individuales. Y finalmente lo que tiene que ver con la sociedad per se. Hay valores fundamentales en el deporte. Tú lo dijiste, la disciplina. Claro. Respeto a los mayores. Sí. Ese respeto al entrenador, el cariño por el entrenador, el cariño por el compañero. Entonces, el deporte es una pieza fundamental en el desarrollo de los pueblos y sobre todo de la gente joven. Claro. Y para la gente de la edad nuestra, sí, el deporte también tiene sus beneficios, no hay ninguna duda. Sí, no como la gente cree que hay que matarse haciendo ejercicio, no. La regularidad. Sí, la regularidad, sobre todo de lunes a sábado. Si usted camina 17,000 pasos, ya usted sabe que mantiene su sistema cardiocirculatorio, lo mantiene activo, sí, que es lo que realmente importa. Y como hay todo tipo de deporte, usted escoge el que más le convenga, claro, etcétera, pero hay que hacerlo, definitivamente. Sí. Yo que he sido un rebelde del deporte, lo reconozco. No me gusta, pero hay que hacerlo. Sí. Yo considero, Joaquín, que tú eres una persona que ha logrado algo muy difícil, y es cumplir sus sueños. Ese joven que tuvo, o ese niño que tuvo sensibilidad social, ha logrado impactar en la política, en el deporte y sobre todo en la salud. Yo hablaba en un podcast muy reciente sobre la ciudad sanitaria Luis Eduardo Ibar, y recuerdo cuando tú me enseñaste de la ventana del edificio, esa ciudad, la cara de contento que tú tenías viendo aquella ciudad, es un sueño hecho realidad. ¿Cuántas personas pueden decir que un sueño se ha hecho realidad? Sí, el sueño tiene un origen, como todo, señores, como todo. Es el cerebro el que nos dice. Obviamente hay un tema también importante que lo voy a decir sin ambajes, y es que yo creo que Dios te señala caminos y tú escoges, Herbert. Sí. Tú escoges.
este es el camino. Bueno, si ya lo escogiste, sigue ese camino. A la pregunta de qué fue lo que más influyó en mí, fueron mis años de practicante en el Hospital Morgan, en el viejo Hospital Morgan. Yo no podía creer en la angustia de la gente cuando iba al viejo Hospital Morgan. Claro. Miren, para decirle cosas así, nosotros de noche siendo practicantes, porque los médicos, lo que llamamos ahora los maestros de la medicina, los profesores, no iban de noche al hospital porque había casi siempre toque de queda durante la dictadura. Éramos nosotros los practicantes los que hacíamos de todo. Y las veces que nosotros tuvimos que sacarle sangre a nuestros compañeros para darle a un paciente que llegaba con una puñalada, no fueron ni una ni dos veces. Entonces, esa situación a mí, lo digo con toda la sinceridad que yo pueda decirlo, a mí me llegó al fondo del alma. Yo no podía creer que la gente podía sufrir tanto. Bueno, como son las cosas, Herbert, me fui al extranjero por muchos años, me gradué, me especialicé, etcétera, etcétera. Pero voy a decir algo, nunca pensé quedarme. Para mí influyó demasiado, mis años como practicante en el Morgan influyeron demasiado. Yo siempre quise volver. ¿Para qué? Para el viejo Morgan. Bueno, cumplo ahora cerca de 56 años en el hospital y voy todos los días. Y digo a veces cosas, Herbert, que la gente me dice que yo exagero. Miren, mis amigos, yo he pasado más tiempo en un quirófano en el Morgan que lo que yo he dormido en mi casa. Y yo he pasado más tiempo en el hospital que lo que yo he estado en mi casa, más horas. ¿Sí? Eso es calculado. Claro, es que la neurocirugía es compromiso. Entonces, y para mí eso no es ningún mérito, porque, señores, cuando usted coge su camino, ese es su camino. Lo que usted tiene que hacer es llevarlo bien, hacer lo correcto. Claro, esa frase es lo correcto. Hacer lo correcto. Que te enseñó tu papá. Usted tiene que hacer. Y tampoco esperar grandes premios por eso, porque si ya usted lo escogió, este es un problema. Hablamos, Herbert y yo, antes de entrar al set, hablamos de los grandes escritores sobre la conciencia. Bueno, este es un tema de conciencia. Si con tu propia conciencia tú decidiste hacer eso, bueno, claro, hazlo, pero tampoco esperes méritos, reconocimiento, porque es un problema muy interno y muchos de los que nos están viendo en el podcast saben que es así. La conciencia te dice a ti exactamente hasta dónde, cuáles son tus límites y hasta dónde tú quieres llegar. Y en nosotros los creyentes tiene un peso específico cuando uno dice, bueno, a quien yo le voy a dar cuenta de lo que hice en mi vida terrenal es al Señor que está allá arriba. Claro. Entonces todo eso influyó mucho en mí para volver. La verdad que sí, nunca pensé quedarme. No, yo cuando hice mi especialidad también yo sabía que había que venir a trabajar aquí, sí. Y feliz porque creo que es lo correcto. El que ha tenido el privilegio de tener una educación, de tener una familia como la que tú has tenido, yo he tenido, oye, me tiene que devolverlo, en la manera que pueda, pero tiene que devolverlo. Bueno, sin criticar a los que se han quedado, porque cada persona tiene una idea. Una idea y sabemos dónde está esa idea, en qué parte del cerebro está y la gente lo sigue. Mis compañeros que se han quedado, bueno, perfecto, no los critico. Pero creo que dentro de ellos dirán ¿qué puedo hacer por mi país? Y lo estamos viendo ahora con muchos médicos de la diáspora que quieren volver, quieren hacer cosas en el país. Interesante que tú digas eso, porque, por ejemplo, muchos de mis compañeros han vuelto después de muchos años en el extranjero. Y creo que hay un nicho ahí que podemos aprovechar para que esa gente aporte a la salud dominicana desde lo que pueden hacer. Lo que hablábamos antes, cada cual puede hacer algo, vamos a aprovechar eso. Sí, hay una influencia telúrica también, eso está bien estudiado, o sea, el llamado de la tierra donde tú naciste. Claro. Muchos no lo quieren decir, pero a veces la soledad en un país extranjero, miren mis amigos que nos están viendo, es serio. Porque aquí tú tienes todo el tiempo alguien conocido a tu lado, con quien hablar. Y eso vale mucho. Con qué disfrutar un chiste. Tú vas a un restaurante y te encuentras con 3 gente que te conocen, vas al play, la gente te saluda de lejos. En el extranjero, y yo que viví tantos años, a mí nunca me pasaba eso. No tienes raíces. Por más que te integres, por mejor profesional que sea. Así es. Hay un tema que tenemos que tratar porque
no he querido tocar toda tu época de formación, porque ya todo el mundo la conoce. Vamos a hablar del cerebro. Tú siempre has dicho, cuando la gente dice, el cerebro es como una computadora, es un menosprecio. Que la realidad es que ojalá la computadora sea como el cerebro. Sí, así es. ¿Cómo vamos? Porque hablábamos ahorita de lo que ya se está consiguiendo, integración, máquina, cerebro, que es una realidad ya. Interfase, sí. Esa interfase, ¿qué representa para el futuro ya inmediato? Bueno, para el futuro inmediato hay cosas ya extraordinarias que nosotros estamos viendo. Estoy hablando de resultados de ahora de agosto del 2025, ¿no? Que la interfase del cerebro humano con las máquinas ya es una realidad, una verdadera realidad. El cerebro, este cerebro de nosotros, puede dirigir a las máquinas y al revés. Hay un estudio que se los recomiendo a los que nos están viendo, se llama Aurora. Me gustaría que ustedes entraran al internet y lo buscaran, el proyecto Aurora, cuando desde una de las universidades del sur del sureste de Estados Unidos lograron que una mona que está viva, se llama Idoya, pudiera con su pensamiento moverle la pierna a un mono que estaba en Tokio. Cuando uno lee ese experimento, uno dice, bueno, pero ¿y hasta dónde va a llegar este órgano, inclusive en los animales? En nosotros los humanos sí se ha logrado ya la interfase. La interfase es interesante, se llama BCI. Es la interfase entre nosotros con una computadora. La computadora a la persona le hacen una pregunta, uno está conectado con la computadora, le hacen una pregunta al sujeto, la computadora la oye, el sujeto no sabe la respuesta, la computadora sí, se la pasa al sujeto y el sujeto la oye en su pensamiento y la verbaliza. Claro. Ese experimento que ya se ha hecho, lo han repetido. Ustedes saben que en medicina todo está basado en evidencia y los que no lo saben, Herbert y yo sí lo sabemos. Ese experimento ha sido repetido, no solamente en la Universidad de Stanford, que fue donde se hizo, sino también ahora en la Universidad de Toronto. Entonces, en este momento que nosotros, Herbert y yo, estamos conversando, ya sabemos que nuestro cerebro se puede conectar con la computadora, pero más que ello, el cerebro humano se conecta, quiero subrayar la palabra conecta. La palabra, se conecta con el cerebro de la persona que está delante de ti. En este momento que yo hablo con Herbert, es muy probable, más que probable, estoy seguro que las neuronas del lóbulo frontal de Herbert, se llaman las neuronas en espejo o especulares, están conectadas con la mía. Cuando una persona le hace una pregunta a ustedes, o ustedes hacen una pregunta y están esperando una respuesta, ustedes muchas veces la saben antes que le contesten, es porque ya el cerebro se han comunicado. Otro. Entonces, el cerebro es un órgano realmente impresionante. Hay un estudio también reciente, lo voy a mencionar así solamente de pasada, de Angela Frederici, ella es de apellido italiano. Ella logró, lo que voy a decir parece ciencia ficción, ella logró medir cuando una palabra, una persona se la dice al otro, cómo llega al cerebro, en qué tiempo y cómo el cerebro la procesa. Estamos hablando de 100 milisegundos. Claro. Yo no sé si ustedes saben lo que son 100 milisegundos. Eso ni siquiera es eso. Claro. 100 milisegundos es imposible que uno pueda definirlo en el tiempo. Y ese es el cerebro humano. Una computadora no puede hacer eso. Ahora, a la pregunta de por qué eso ocurre, es porque, señores, nuestro cerebro tiene 2.5 millones de años transformándose. Este órgano tiene 2.5 millones de años evolucionando. Claro. Entonces estamos hablando de una gran máquina que no se puede asemejar por ningún lado a una computadora. Y obviamente hay cosas en el cerebro humano que las computadoras no tienen. Yo lo digo en términos jocosos. En un acto en la Universidad de Santo Domingo lo dije.
El día que una computadora me componga la belleza de un poema de Pedro Mir, pero que salga de ella. Sí. No que tú le digas que lo haga, no, que salga de ella. Sí. Que sin tú preguntarle, ni mucho menos, ella de repente empiece a componer poemas. O que la computadora salga de su marco y porque tú estás llorando te dé un abrazo o te bese las manos. Eso nunca va a ocurrir. Y esa es la gran crítica, y lo digo también de pasada, Herbert, esa es la gran crítica que hizo el pionero de las computadoras, sobre todo para medicina, Joseph Weizenbaum. Se llamaba el proyecto ELISA, un proyecto gigantesco, y él al final dice que jamás nosotros vamos a poder comparar la más importante y la más profunda de las computadoras con el cerebro humano, que lleva millones y millones de años transformándose. Hablamos antes de la conciencia. Sí. Hay una conciencia que está en el cerebro, que funciona, pero hay una conciencia colectiva. Las dos cosas. El cerebro, hay una conciencia interna de nosotros. Sí. Este es un tema que ha apasionado a los neurocientíficos por años. Y lo que sabemos hoy día, y este es un tema apasionante, es que nosotros nos hablamos constantemente. En términos cuantitativos, el cerebro se habla a sí mismo unas 6,000 veces por día. 6,000 veces por día. O sea, establece conexiones internas. Nos habla a nosotros. Uh-huh. Nosotros mismos, Sí, pero, o sea, más allá del pensamiento consciente. Sí, nos hablamos. Claro. Entonces, el cerebro, en ese lenguaje interno, que es interesantísimo, por algo que les voy a preguntar a todos ustedes ahora en el podcast. Cuando ustedes sueñan, ¿ustedes hablan? Claro. En el sueño, nosotros hablamos. Sí. En los eventos que estamos soñando, nosotros hablamos. Ese es el lenguaje interior de nosotros los seres humanos. Entonces, ahí es donde está el pensar. Bueno, el tema sí tiene una conclusión interesante. El lenguaje para nosotros los seres humanos es lo que los neurofisiólogos han dicho una y otra vez, que el lenguaje, el externo y el interno, es lo que nos hace humanos. Entonces, esa es la gran diferencia que nosotros tenemos en la escala biológica, es la gran diferencia que nosotros tenemos con los animales, que no tienen lenguaje interior. La cotorra repite palabras, sí, pero no sabe lo que está, claro. No sabe lo que está diciendo. Pero ese lenguaje interior que nosotros tenemos forma parte de ¿qué? Del pensamiento, de la conciencia, Herbert, de las emociones. Claro. Y el lenguaje no verbal, esa expresión de se habló con la mirada o el gesto, eso también es un lenguaje. Sí, el lenguaje gestual, se ha hablado mucho de esto. Se conocen cosas interesantísimas. Por ejemplo, una de las cosas que se conoce es que el niño, cuando nace un bebé, el lenguaje de la madre para el niño es el primer aprendizaje. Bueno, se ha estudiado hasta tal punto, Herbert, que si un niño conoce a su madre, siempre lo va a conocer, solamente con el olor, con el acercamiento, el calor de la madre. El niño lo interpreta lo conoce de que está en el útero. El niño escucha cuando la madre habla, lo escucha. Sabemos perfectamente bien porque se han registrado mediante los procedimientos que nosotros tenemos de registro auditivo. Se han registrado como el cerebrito del niño que está en formación escucha a la madre, la escucha y sabe quién es. Sin embargo, cuando el niño nace, si se pone boca abajo, con la cabecita para abajo, desconoce a la madre. Oye, qué interesante. ¿Sí? ¿Y cuál es la...? O sea, la explicación es que ya cuando el niño tiene la visión, él sabe inclusive cómo va a aparecer su madre. Cuando él nace, si tú le cambias la aproximación con su madre desde el punto de vista visual, no la reconoce. No ha desarrollado su visión todavía. Sí. Pero esa visión que todavía es muy, muy primitiva, tú y yo lo sabemos, es muy primitiva todavía. Sin embargo, el niño necesita ver a la madre con la cabecita para arriba para poderla reconocer.
Y eso es una experiencia que yo lo he dicho públicamente, algunas madres lo han hecho y me dicen que sí, que cuando lo ponen boca abajo, sí. El niño ya no se le acerca, inmediatamente lo cargan bien, el niño se acerca inmediatamente. Entonces esas son las cosas que la neurofisiología nos enseña, de cuál es la conexión que nosotros hacemos muy tempranamente con nuestra madre. Y en último término, desde el punto de vista del desarrollo del cerebro humano, el cerebro, esto que ustedes ven aquí, es primo hermano, pero muy cercano de la piel. Las células de la piel, nosotros le llamamos en medicina ectodermo, las células de la piel son las que forman el cerebro. Son los dos primeros órganos que se forman, porque sin piel y sin cerebro no hay vida. No hay vida. Así, porque la gente no se imagina lo importante que es la piel, la protección. Oye, Joaquín, qué maravilla esta conversación, que ha sido súper rápida, pero la verdad es que ha sido apasionante. Y me encanta hablar del cerebro contigo por la pasión que tienes. Yo creo que tú debes estar muy satisfecho de lo que has hecho por nuestro país, y yo creo que a nombre de todos los médicos dominicanos, de todo el pueblo dominicano, te agradecemos ese compromiso y ese vivir de acuerdo a una sensibilidad que tus padres te inculcaron. Yo creo que eso es muy importante repetirlo. Sí, y seguir, ese seguir. Lo que decía Einstein. Einstein decía una y otra vez, bueno, lo dijo muchas veces, pero la frase más feliz de Einstein, aparte de la ley de la relatividad, tú sabes, Herbert, que pasaron casi 20 y pico de años, sí, hasta que le dijeron, realmente aceptaron la ley de la relatividad. Sí. Fue rechazada muchas veces. Totalmente, no fue hasta 1931 en Sudáfrica que realmente Eddington, observando los astros, porque ¿a quién se le va a ocurrir? Óigame esto, ¿a quién se le va a ocurrir que a medida que usted va más rápido, se va elevando del planeta, el espacio y el tiempo se juntan cada vez más? Entonces yo lo digo medio de relajo para explicarle a los estudiantes. Yo les digo, ustedes saben que los que viven en un piso 26 viven menos que los que vivimos abajo, ¿no? Claro, porque el tiempo se achica, se acorta. Claro, se acorta. No, porque si no pudieran haber los viajes interestelares. Claro, sería imposible, ¿no? Viajar 200.000 kilómetros. No, el tiempo y el espacio todavía son temas que... Bueno, el tema de Einstein, que Einstein decía una y otra vez, que el conocimiento humano era universal. Y dicho por ese genio, yo creo que nosotros, incluyendo a Herbert y a todos los que hacemos ciencia de alguna manera, no importa medicina o no, uno tiene que hablar públicamente y decir las cosas, porque eso provoca a la juventud. Claro. Provoca aprender, a saber. Claro. Un llamado a pensar. Exacto. Bueno, ahora que tú me dices eso, no sé si ustedes, la gente que nos está viendo en este podcast, miren, el único órgano de este cuerpo que tenemos que piensa en pensar es el cerebro. Claro. Se llama la metacognición. El único. Sí. Corazón no piensa. Actúa. Ni el hígado. Nada. Ni el riñón. Todos son maquinaria. Este es el único órgano. Y además predice. La gente me pregunta eso también, Herbert. ¿Cuáles son las dos funciones principales del cerebro? La primera es mantenernos vivos. Una vez esto muere, ya. Sí. Porque además es irrepetible. Claro. El cerebro de ustedes nunca volverá, ni el de Herbert ni el mío. Y no hay dos cerebros iguales. No hay. En el mundo. En los 8.000 millones, no hay millones de millones, billones. No hay dos cerebros iguales. Eso es increíble. Entonces nos mantiene vivos. Y lo segundo, la predicción. El cerebro predice. ¿Por qué predice? Un momentico. Nosotros sabemos cuándo comenzó el ADN. Y ahí está impreso, por así decirlo, las órdenes de las neuronas por años, por cientos de miles de años. Entonces el cerebro tiene un conocimiento de miles de años. Claro. Y lo manifiesta en la vida diaria. Ese es un tema apasionante. Claro, para seguir discutiendo. Sí. O sea, aquí muchas gracias. Ha sido fascinante esta conversación. Espero que haya pasado un buen rato conversando en este espacio. Sí, yo creo que cuando entramos con gente como tú a hablar de estos temas, uno se va apasionando cada vez más y expresando lo poco que uno sabe y lo mucho que hay que aprender. Mira, Herbert, ya sé que terminamos.
yo solamente yo le pido pocas cosas a Dios, pero una de las cosas que le pido es que me dé unos años más de vida, porque mira, Herbert, yo no sé nada. He leído mucho, he aprendido, pero que va. Cuando yo me interiorizo, sé que sé muy poco. Es tanto lo que falta por aprender, pero ese es el gran reto. Señores, pues esta ha sido una conversación apasionante. Si les ha gustado nuestro contenido, suscríbanse, compártanlo, escríbanos preguntas. Soy el doctor Herbert Stern, oftalmólogo, y les doy las gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Vamos a ver, y hasta la próxima.